5 pecados imperdonables o inaceptables, según la Biblia, la palabra de nuestro Dios. Referencias a pecados sexuales en las Escrituras. Las Escrituras sagradas indican que Dios instituyó el sexo como una bendición para todos los matrimonios del mundo. Sin embargo, hay prácticas que pueden contradecir este propósito y que son consideradas pecados. A continuación, se presentan algunos ejemplos, así que ponte cómodo y presta mucha atención a este video. Como número 1, como punto principal y muy importante tenemos la fornicación. Este pecado es mencionado en varios libros, como Levíticos, Deuteronomios, Corintios, que documentan diversas situaciones a lo largo de toda la historia de la cristiandad. Desde la antigüedad podemos observar cómo ha venido evolucionando esta situación. La fornicación se define como la relación sexual entre una pareja no casada. En Levíticos también puedes leer el capítulo 21, el versículo 9, y se establece que la hija de un sacerdote que se involucrara en la prostitución profanaría a su padre y sería castigada severamente. Usted puede leer esto en Deuteronomios capítulo 22, versículo 21. Describe un castigo similar para una joven que se prostituye en la casa de su padre. Hay un versículo en la Biblia que está en 1 Corintios capítulo 6, versículo 18, y este advierte sobre los peligros de la inmoralidad sexual y su impacto en el cuerpo. Mientras que también hay un versículo muy importante en 1 Corintios 7:2 que señala la importancia de que cada hombre y mujer esté comprometido con su pareja completamente como Dios lo destinó desde un principio. Quiero que pasemos al segundo punto, que es de igual importancia como el punto número 2, que es el adulterio. Ahora hablaremos de este tema que la verdad es demasiado importante. Este pecado se refiere a las relaciones extramatrimoniales de una persona casada. En Éxodo y Deuteronomio se prohíbe explícitamente el adulterio. Proverbios 6, versículo 32, señala que el adulterio es un acto de falta de juicio. Y en Mateo también podemos leer capítulo 5, versículo 27 al versículo 32. Jesús advierte que incluso la codicia hacia una mujer es una forma de adulterio en el corazón y presenta la severidad del pecado, sugiriendo que es preferible perder un miembro del cuerpo que arriesgar la condenación eterna. El punto número 3 o el pecado número 3 es la poligamia. Desde el inicio de la Biblia, desde la antigüedad, se establece que Dios creó al hombre y a la mujer para que formaran una linda unión, un lindo matrimonio. Hay un versículo bíblico en Mateo, capítulo 19, versículo 4 al 6, y relata que el hombre dejará a sus padres completamente y se unirá a su esposa, convirtiéndose en una sola carne, y así exactamente lo dice la Biblia, lo que implica que la unión matrimonial debe ser monogámica. Este principio se refuerza en relatos de Génesis y otros libros de la Biblia. Es importante tener en cuenta que todos los libros de la Biblia contienen enseñanzas súper importantes y fundamentales para nuestra vida cristiana, nuestra vida matrimonial y nuestra vida espiritual. Así que es demasiado importante aprender y leer las Escrituras todos los días para que Dios nos revele en realidad lo que debemos de ser en nuestra vida cristiana. Número 4. El cuarto pecado imperdonable según la Biblia. La violación es un pecado que Génesis capítulo 34 y Jueces relata casos muy trágicos de abuso, donde se describen los efectos devastadores de tales actos. También en el Nuevo Testamento nos habla muy bien o nos explica acerca de este caso.
En segundo libro de Samuel capítulo 13 versículo 11 al 14 se narra la historia de una mujer que al ser atacada se enfrenta a la imposibilidad de deshacer su vergüenza, reflejando la gravedad y el impacto de la violencia sexual. Este es un tema demasiado importante que debemos profundizarnos en la palabra de Dios, en las Escrituras. Número 5, y por último, la homosexualidad. Aunque algunas culturas han adoptado una postura más tolerable hacia la homosexualidad, la Biblia ofrece varias referencias que la consideran un pecado total. Hay varias citas bíblicas, como Levíticos capítulo 18 versículo 22. Prohíbe las relaciones entre las mismas personas del mismo sexo. Romanos capítulo 1 versículo 26 al 27 describe cómo algunos abandonaron las costumbres o los principios de las relaciones naturales, incursionando en comportamientos considerados vergonzosos y recibiendo las consecuencias de sus acciones. Todo este mal proceder de las personas que hacen en contra de la ley de Dios, de los estatutos y mandamientos de Dios, tienen consecuencias gravísimas y terribles, y muy espeluznantes, que tarde o temprano tendrán que experimentar en sus vidas por tal desobediencia. Este video se hizo con el propósito de solamente edificar a las personas, no exactamente de hablar despectivamente de estos temas, sino de la importancia de nuestro crecimiento espiritual y también como persona en la sociedad. Este video examina las enseñanzas claves sobre los pecados sexuales según la Biblia, invitando a la reflexión y a la búsqueda de un camino recto en la vida espiritual. Dios les bendiga.